Listo. Bueno, entonces ya una vez cada uno de nosotros ha tenido pues su asesoría personal, creo que fue un grupo que se me quedó sin asesoría porque chicos, pues lastimosamente pues yo les envío el cronograma, ¿no? Y también debemos pues acomodarnos a algunos horarios, pues porque ya saben que somos bastantes grupos, somos 11 grupos y la idea es que todos y todas puedan tener su orientación pues personalizada con respecto a su trabajo, ¿sí? Aún pues algunos grupos hubo que reagendarles, entonces esperemos que para la próxima semana ya yo les compartiría nuevamente el cronograma para reunirme con cada uno de los grupos y cuando no puedan o se les presente algún inconveniente, por favor cuéntenme con anticipación, ¿sí? O cuéntenme, no me dejen tampoco esperándoles allí pues en las reuniones porque pues ustedes saben, hay bastante trabajo por hacer y tanto ustedes como yo pues tenemos que organizarnos en nuestras labores, ¿vale? Entonces, bueno, como les decía, la idea de este encuentro, de esta asesoría que vamos a tener, es orientar la parte del marco teórico y conceptual, porque la parte del marco contextual, recuerdan que explicábamos un poco que allí había que trabajar el macro contexto y el micro contexto, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a ponerlo por aquí para recordarlo. Igual ustedes esa parte ya la tenían. Macrocontextual es el microcontexto, macro y micro. Macrocontexto y pues, y el microcontexto. ¿Sí? Que aquí hacía referencia al marco, el macrocontexto era justamente a las características del territorio donde se están trabajando, ¿listo? Donde se está trabajando su práctica pedagógica. Entonces, características del territorio. Entonces, lo que mencionábamos, lo que ustedes crean que es más particular del territorio, ¿sí? Incluso podríamos hablar, como les decía, de esa parte geográfica, de la ubicación, del contexto que embarca toda la parte del territorio y ya en el microcontexto, pues se habla ya de la institución educativa, ¿listo? Entonces lo voy a poner aquí abajito para que institución educativa, para que ustedes lo vayan revisando. Igual como les digo, esta parte ustedes ya la trabajaron en los anteriores periodos, mucho más en el anterior, en el octavo periodo, cada uno pues habló de las particularidades del territorio, incluso había ya como una caracterización, ¿sí? Geográfica, demográfica, ¿sí? Entonces, bueno, para quienes de pronto todavía no tenían esa parte, podríamos hablar de de esas partes en cuanto al macrocontexto. Y en el microcontexto, que ya hace referencia particularmente y ya como más específicamente a la institución educativa, entonces ya hablamos de la población que tiene esta institución educativa, del grado en el que se está aplicando sus secuencias didácticas, ¿sí? De los grados y de los niveles, pues en otros de los trabajos que también se están realizando. Entonces, podríamos describir, por ejemplo, si están trabajando en multigrados, en cursos que son multigrados, que se ve tercero y cuarto o cuarto y quinto, entonces también hay que señalar y hay que resaltar esa parte porque es importante, ¿sí? No podría ser igual trabajar con un quinto, con todos los estudiantes con edades, por ejemplo, de 10 años, entre 9 y 10, que trabajar pues con una población desde los 8, 9, 10 hasta 11, hasta 12 años que los estudiantes suelen estar en ese grado quinto, ¿sí? Si hablamos en particular en ese grado. Entonces, es importante caracterizar, es importante mencionarlo en su trabajo para que tenga esa particularidad también y al momento de exponerlo, pues en el momento académico ya se puedan tener
esas características. De la misma manera, ya para las conclusiones, ya para las recomendaciones que ustedes darán al final de su trabajo, se tendrá en cuenta pues los aportes que ustedes tendrán con respecto a lo que encontraron en esos grados, ¿vale? Ya sea en cualquiera de los grados y en cualquiera de los niveles que ustedes estén trabajando. Bueno, ¿cuál es por ejemplo, cuál es el PI, ¿sí? ¿Cuál es su proyecto educativo? ¿Cuál es su proyecto comunitario también? Se puede hablar un poco de los padres de familia, se puede hablar un poco de los docentes, de los directivos, bueno, de pronto de cuántas niñas están en ese curso, de cuántos niños también, cuál es el rango de edades. Todo eso es importante mencionarlo ahí en la institución educativa. Si, por ejemplo, los líderes comunitarios también entran a regir de alguna forma en las normas que cumple esa institución educativa, ¿sí? Todo eso es importante mencionarlo en la parte del microcontexto porque ya es más específico, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué otro? ¿Cuánta población vive en la parte rural? ¿Cuánta población en la zona urbana? ¿Sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta porque pues al momento ya ustedes saben de los presaberes, ya de aplicar sus secuencias, encuentran que hay una gran diferencia entre estos estudiantes, ¿vale? Entonces tengan en cuenta todos estos aspectos para ese marco contextual. Cuando hablamos de macrocontexto hablamos de territorio y cuando hablamos de microcontexto hablamos de la institución educativa, ¿vale? Hasta aquí, ¿sí? ¿Vamos en buenas o hay alguna pregunta? Cuéntenme, los escucho. De mi parte, vamos en buenas, profe. Ahí voy Vamos tomando en la... buenas. Ah, bueno, listo, Jonathan, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más de pronto? Vamos en buenas, chicos, cuéntenme si de pronto no habíamos tenido eso en cuenta, entonces para que ya vayamos haciendo esas anotaciones y haciendo esas particularidades de los estudiantes con los que estamos trabajando en nuestra práctica. Bueno. Listo. Bueno, entonces ya con ese marco contextual ya más clarito, entonces ahora sí vamos a pasar al marco teórico y conceptual. Entonces, apreciados estudiantes, en este marco teórico y conceptual se va a trabajar, se van a trabajar. Bueno, ustedes ya hicieron un ejercicio como de práctica del marco contextual en el anterior periodo, ¿recuerdan? Pues con varios de ustedes se trabajaron los conceptos de territorio, los conceptos de identidad, conceptos del etnotexto también, ¿cierto? Conceptos como la cultura. Entonces, todo esto no solamente es un ejercicio, sino que ya es como una base que tenemos para que continuemos ahora sí ya con la escritura de nuestro marco conceptual dentro del proyecto, ¿vale? Entonces, verán chicos, se van a trabajar tres conceptos, en este marco. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Territorialidad, ustedes ya hicieron pues, ¿no? Como un sondeo con respecto a este concepto, territorialidad, que es el primero. El segundo va a ser el constructivismo, porque justamente pues los proyectos pedagógicos están enfocados a este tipo de educación constructivista, listo, por todas las bases que ya tenemos, empezando desde la temática que es tan específica de sus territorios, ¿cierto? Que si bien pudimos buscar unos derechos básicos de aprendizaje, unos estándares, pudimos llegar pues a unas mallas curriculares para desde allí partir para enfocarlo en la educación, pues también es importante saber que justamente esos proyectos de ustedes son muy autóctonos, ¿sí? Son propios de su región. Entonces eso es importante, por eso esa educación pues va a tornarse de la parte constructivista. Y el tercer concepto que vamos a trabajar es el de su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando
La tradición oral va a ser tradición oral. Si estamos trabajando medicina tradicional, va a ser medicina tradicional. Si estamos trabajando los sitios sagrados, va a ser sitios sagrados, o bueno, con respecto también al fortalecimiento de la memoria ancestral. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el tercer concepto que ustedes van a tener. Yo voy a poner aquí tradición oral, pero ustedes ya cada uno, pues, se ubica en su concepto. ¿Listo? Entonces, por eso pongámoslo aquí entre paréntesis. Pongámosle naturaleza del tema que ustedes eligieron. Bueno, entonces son esos tres conceptos los que van a mencionarse en ese marco teórico y conceptual. ¿Listo? Miren que si nosotros hablamos de territorialidad, ustedes ya tuvieron un gran avance con respecto a tener en cuenta a David Harvey. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco del territorio y cómo él, desde la geografía, desde la crítica de esa misma geografía, él revisaba y habla mucho y escribe mucho sobre esa parte del territorio con respecto a su geografía, ¿sí? Entonces ya tienen ustedes ese avance, ya tienen la idea y asimismo pues podríamos averiguar y consultar otra bibliografía que nos lleve por ese camino de esa parte. ¿Listo? Entonces, bueno, en esta parte de la territorialidad, vamos más acá. La territorialidad se va a trabajar desde algunos enfoques que tiene esta parte, ¿sí? Desde el enfoque, por ejemplo, sociológico, desde el enfoque antropológico, y desde el enfoque geográfico. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? Hay algunos autores, pues, que yo podría orientar y relacionar con respecto a lo que trabajan, pues, ellos de la mano con estos conceptos de la territorialidad. Se la vamos a poner en negrilla para saber que este es el concepto. Y estas partes son desde donde podríamos trabajar esa territorialidad. ¿Listo? Entonces, para trabajar la parte desde la sociología o desde el enfoque sociológico, vamos a empezar también, como ustedes saben, nuestro trabajo no tiene marco legal, pero sí es importante pues mencionar desde dónde es que nosotros traemos esa parte de las leyes, ¿no? De las leyes de defensa del territorio. Entonces, aquí vamos a poner leyes que forjan la defensa del territorio. Sí, que ustedes saben que aquí es importantísimo mencionar, pues, la Constitución de 1991. Sí, porque ya sabemos, pues, ¿no? A lo largo de los cursos hemos visto, pues, cómo esa Constitución marcó pues esa gran diferencia entre cómo eran reconocidos los pueblos étnicos en la Constitución de 1886 y la Constitución ya de 1991, ¿sí? Cómo es que esa multiculturalidad, cómo es que esa diferencia que caracteriza a los pueblos étnicos entran a ser parte y ser reconocidos desde la Constitución, ¿sí? Entonces es importante toda esta partecita para mencionar desde la parte de la sociología. ¿Listo? Hay un teórico muy importante aquí que vamos a mencionarlo y que vamos a buscarlo, que es Henry Lefebvre. ¿Sí? Entonces, este teórico pues habla muy bien de esta parte de las leyes, de la territorialidad, de cómo es que ese reconocimiento como pueblos étnicos, y ustedes ya van a mirar allí en la relación que van a hacer, hace que cada una de
de estas características pues que tiene su territorio haga parte tan importante de, de su trabajo, ¿sí? Y cómo nosotros podríamos relacionarla con el aspecto pedagógico, con el aspecto del proyecto que justamente está enfocado a esa pedagogía, a esa defensa del territorio, a fortalecer pues ese conocimiento que ustedes están investigando, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando pues, yo también les voy a compartir esta bibliografía de la que les estoy hablando para que ustedes lo revisen y lo vayan relacionando con su trabajo. ¿Listo? Entonces, desde la parte antropológica, nosotros sabemos que estamos trabajando directamente con esas representaciones que son propias de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, ustedes contaban, pues, cómo les estaba yendo en esa parte de la aplicación de las secuencias, ¿sí? Hay un grupo que está trabajando sobre los sitios sagrados en la comunidad Agua, que mostraba pues en la tutoría algunos lugares que simbolizan de alguna forma esa importancia que se tiene dentro del territorio, ¿sí? Entonces, esa es la simbología, lo que significa y lo que representa para nuestro territorio algo tan específico, ¿listo? De pronto no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, que los pastuzos, digamos, tenemos o tienen pues tan orgullosamente pues su laguna de la Cocha, ¿cierto? En el Encano, bueno, aunque ha venido pues surgiendo una serie de problemáticas con respecto de ello, pero cómo eso simboliza o cómo simboliza, por ejemplo, el volcán Galeras también para el pueblo pastuso, ¿listo? Lo que no significa igual para la costa, ¿sí? Teniendo en cuenta que seguimos siendo pues y perteneciendo al mismo departamento de Nariño. Sin embargo, son representaciones y son simbologías muy distintas que nosotros pues interpretamos y asimismo expresamos de diferente forma. ¿Listo? Entonces eso tiene que ver mucho pues con esta parte de la antropología, el símbolo y la representación que se tenga con respecto de lo que ustedes mencionan, ¿sí? Con la tradición oral, como comentaban un grupo también que están trabajando en la parte oral del Pacífico, ¿sí? Entonces, cómo es que ellos fueron a entrevistar y comentaban cómo les había ido, ¿no? En su entrevista y era bien chévere porque son cosas bien bonitas, bien particulares que, que se tienen en cuenta, pues porque no en todos los trabajos se pueden encontrar esas particularidades, ¿no? Como que alguien le responda a uno, pues que antes pues sí daba miedo, ¿no? Con respecto a los mitos, a las leyendas, que sí daba miedo a uno pues encontrarse cualquier espanto o en la selva, pues como se puede interpretar de alguna forma, ¿no? Como los espantos, como los espíritus, pero me comentaban unos estudiantes que decían que el Señor había respondido, no, pues es que antes sí daba miedo, pero ahora ya no, porque los demonios somos nosotros. Entonces, miren, ese simbolismo, esa simbología tan interesante que nosotros podríamos tener de una aplicación de una técnica o un instrumento de recolección de información, ¿sí? Son aspectos bien interesantes, bien importantes que en un momento pues a uno le provocan como risa, ¿no? Le parece pues como divertido, pero tienen una profundidad bien interesante, bien importante, que podríamos por allí sacar qué es lo que significa, cuál es el símbolo de ellos. ¿Listo? Hay un autor que es bien, pues como bonito leerlo, ¿sí? Que se llama, a ver, ¿cómo es que se llama? Se llama Cornelius Castoriadis, se llama, ¿no? Sí, escribe Cornelius Castoriadis. Este autor habla mucho sobre los imaginarios que tenemos dentro de la sociedad, dentro de un grupo específico, ¿listo? Entonces él tiene una frase muy bonita que dice, a ver, déjeme yo hago memoria.
Dice, no lo recuerdo ahorita. Déjeme, yo lo reviso a ver si lo encuentro. Dice, lo imaginario debe caminar al lado de lo simbólico, no solo para expresarse, sino para existir, que es justamente lo que ustedes están realizando con sus proyectos, ¿cierto? Bueno, hay esa palabra o esa expresión pues que usamos, que es sistematizar, ¿no? Sistematizar todos los aprendizajes, pero justamente eso es lo que se hace, ¿sí? Que nosotros contemos ya de manera escrita y llevándolo pues ya a la academia para que sea conocida pues por otras personas, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos con respecto a la tradición oral y con respecto a cada una de las temáticas que ustedes eligieron, sí existe, ¿sí? Pero ya no solamente se va a quedar en el imaginario de las personas, ya no solamente se va a hablar de ello, sino que también ustedes están teniendo un trabajo bien bonito que es llevarlo ya a la escritura, ¿sí? Es sistematizarlo, es contarlo, es narrarlo, es describirlo, ¿sí? Por eso ese tipo de investigación, pues también ustedes saben que por eso es el tipo descriptivo, ¿sí? Porque lo que hacemos es describir qué es lo que vamos encontrando con relación a su trabajo, ¿listo? Entonces, este autor, como les digo, trabaja lo que es los imaginarios sociales. Entonces, como les decía, para nosotros puede que signifique algo distinto a cómo lo relaciona o cómo lo interpreta otro, otro pueblo de Nariño, ¿sí? Por ejemplo, para la gente del Ejido, por ejemplo, cómo es de importante el río, ¿no? Cómo es que todavía se trabaja la minería, cómo es que todavía se tiene ese recurso y cuando, por ejemplo, estuvieron pues en su problemática de la guerra y todo esto de los cultivos ilícitos, cómo es que sí ya hicieron uso o volvieron a ese recurso de la minería, ¿sí? Entonces, allí todavía está esa creencia, todavía está ese imaginario, pero también es un símbolo, ¿sí? Entonces, por eso se camina de la mano, por eso lo imaginario dice que debe caminar con lo simbólico, no solo para decir que sí existe, sino para que exista como tal, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues por medio de la escritura, ¿sí? Que es una de las formas, ¿listo? Y ya ustedes, pues cuando, bueno, ya yo sé que muchos de ustedes ya desarrollan pues su labor de docente, entonces, ¿cómo es que eso ya lo llevamos al aula? ¿Cómo hacemos esa orientación a partir de lo autóctono como etnoeducadores? ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia pues de los demás educadores como tal. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, hay otro autor, aparte de Cornelius Castoriadis, que es Michel de Certeau. Michel de Certeau. Michel de Certeau, pues trabaja un tema muy interesante también que es referente a los lugares y a los no lugares. ¿Sí? Entonces, lo que les estaba mencionando, miren que va de la mano con respecto al simbolismo y al existir que hablábamos de Cornelius Castoriadis. Él habla de los lugares y de los no lugares. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa para ustedes? Bueno, entonces, bueno, yo tengo un ejemplo. Cuando vivía, pues yo en un pueblo, entonces con los amigos y pues con los compañeros del colegio, sabíamos de un lugar que nosotros nos veíamos siempre para encontrarnos a jugar, ¿cierto? Entonces nosotros no decíamos, por ejemplo, ni tal banca del parque, ni la banca número 1, ni la 2, sino que ya sabíamos cuál era esa banca, ¿no? Del parque. Pero entonces
nosotros decíamos, bueno, ya nos vemos entonces en el parque. Listo, pero sabíamos que no era en todo el parque que nosotros nos veíamos, sino en una banca específica, ¿sí? Entonces, miren que cuando ya, pues ya nos graduamos, ¿no? Pues ya cada quien tomó su rumbo. Esa banca pues sigue existiendo, ¿sí? Pero ese se convirtió en un no lugar. Era un lugar cuando significaba algo para nosotros, cuando representaba esa amistad, esa juntanza, esa charla, pues la recocha, ¿sí? El jugar. Todo eso pues pertenecía a lo que era el lugar para nosotros. Sí, pero si, por ejemplo, usted le dice a cualquier otra persona, le habla de esa banca, puede que sea una cosa totalmente distinta. ¿Listo? Entonces, esos son los dos lugares. O, por ejemplo, cuando ya estuve ya viviendo aquí en Pasto, ¿no? Entonces hay un parque que es el parque infantil. Entonces todos, bueno, entonces nos vemos en el parque infantil, pero tampoco sabíamos en qué parte, porque el parque infantil pues tiene cuatro esquinas, ¿no? Es una cuadra completa, una manzana completa, pero ya sabíamos en cuál esquina nosotros nos encontrábamos. Esos son los lugares que son los no lugares. ¿Listo? Lo que uno ya le dio el significado, la representación, pues la característica, etcétera, etcétera, cuando para mí significaba algo, ¿sí? Pero ahora pues simplemente podríamos decir, bueno, nos vemos en esta esquina del parque infantil ya, pero todo se ha transformado, ¿sí? Ese significado, ese sentir, todo se va transformando. Y los lugares, pues, los lugares, podríamos hablar a ver, de una cascada, por ejemplo, ¿no? De una cascada en la que ustedes hayan crecido desde pequeños y ya saben dónde queda ubicada. Entonces, esa cascada, pues ya listo. Nosotros fuimos de pequeños, bueno, la cascada sigue existiendo, la cascada tiene un nombre, por ejemplo, ¿sí? Ese es un lugar. Ese es un lugar que está allí, que sigue existiendo, ¿vale? Pero entonces es igual, es la interpretación que cada uno de nosotros pues le demos de eso. Habla, pues ustedes lo verán más a profundidad, más específicamente cuando revisen a este teórico, ¿sí? Es Michel de Desertot. Entonces, desde esa parte, pues también podríamos ver la parte antropológica. Otro de los autores que podríamos trabajar en esta parte es Zygmunt Bauman. Bueno, con Zygmunt Bauman, pues hablamos un poquito de lo que hablaremos o revisaremos un poquito de lo que significa el Estado y la nación. ¿Listo? Nosotros pertenecemos a un territorio y cuáles son las características que han regido, ¿no? A este Estado. Discúlpenme un momentico, por favor. Ya. Entonces, se podría decir que el Estado, pues hace referencia al gobierno, que siempre pues nos está rigiendo, ¿no? Podría decirse al presidente y pues todo su séquito. Y la nación justamente habla del territorio. ¿Listo? Entonces, miren, aquí vamos construyendo nosotros ese concepto que es la territorialidad, desde algunos aspectos, sociológico, antropológico, y el último que miraremos es el geográfico. Con este geográfico, como les mencionaba, hay algún autor que nosotros ya revisamos, que es David Harvey, ¿no? Ustedes ya vieron toda esa parte. Entonces, bueno, quienes todavía no lo han visto, van a encontrar que aquí David Harvey se toma pues esa crítica desde lo geográfico, cómo es que, a ver, ¿cómo es? Lo recuerdo un ratico. David Harvey habla, sí, ya, él habla de algunas, ay, no, discúlpenme. Listo.
David Harvey tiene unas, se me va la palabra, unos estados, son que habla como de 3 partes, no sé si alguien lo recuerde, de pronto Jonathan, ¿tú recuerdas las 3? Se me fue la palabra, discúlpenme. Bueno, mejor dicho, ahorita les comparto más bien y lo recuerdo y les envío también esa información. ¿Listo? Pero él habla mucho de esa crítica que nosotros tenemos con respecto a la geografía dependiendo del contexto en el que nos encontremos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el ejido, con el trabajo del ejido, pues se habla también de esa situación, bueno, todos los territorios en sí, pero hablo particularmente de ese territorio ya que pues no hace mucho fue que se sufrió pues una guerra, ¿no? Que estuvo muy difícil con respecto al territorio, justamente, a la pelea de territorio, a generar pues el conflicto, a llegar y, no sé, pues asesinar toda esta parte. Entonces, todo este territorio con respecto a la geografía, porque pues es una tierra en la que hay siembra, mucha siembra, pues, ¿no? De cultivos ilícitos y toda esta parte, entonces hace una crítica desde allí. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esa crítica? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de solamente el territorio del ejido, es muy distinta cómo se ve desde allí el cultivo de la coca con respecto a cómo se ve ya en Policarpa, sabiendo que solamente es como a 1 hora de diferencia o 40 minutos de diferencia, y cómo cambia desde Policarpa al Remolino, ¿sí? Cómo es que solamente como por distancias mínimas, bueno, de Policarpa al Remolino, pues es un poquito más lejos, ¿no? De distancia, pero cómo va cambiando ese imaginario que se tiene de la siembra de la coca, ¿sí? Entonces, de todo esto es que va haciendo una crítica con respecto a esa geografía y cómo ya desde el remolino, pues ya se expande a donde tenga que llevarse, ¿listo? Entonces, eso es lo que conforma como tal un territorio, dependiendo de la geografía en la que se encuentre y dependiendo del imaginario también con el que se siembre también. ¿Vale? Entonces, para que también lo revisemos. Y, bueno, hay otro teórico que habla también de esta parte del territorio geográfico, que es Martín Barbero. Martín Barbero es un autor que habla un poquito sobre las fronteras en las que nosotros podríamos encontrarnos. Ustedes saben que las fronteras pues no están divididas bueno, como físicamente podría decirse, porque hay unos carteles que dicen bienvenidos al Ecuador, bienvenidos a Colombia, bienvenidos al Brasil, listo, pero en sí son imaginarias, ¿sí? En sí, pues las fronteras lo que hacen, pues es solamente como cambiar el nombre de un lugar a otro, pero sigue siendo incluso el mismo territorio, la misma forma de la tierra, ¿sí? Algunas, ¿sí? Entonces, Martín Barbero habla también de esa importancia que es cómo podemos interpretar nosotros esas fronteras, esas fronteras pues que nos dividen de un lugar a otro, de un territorio a otro, de un pueblo con otro, ¿listo? En el mismo departamento, ¿cuántos municipios podríamos encontrar? ¿Cuántas veredas? Todos esos nombres pues que caracterizan cada una de las cosas, ¿sí? Sin embargo, es importante saber que nosotros estamos en un territorio multicultural, pluricultural, ¿sí? Que incluso tenemos mucho de lo que se denomina en un término que es la Panamazonía. Que la Panamazonía habla de nosotros, de la riqueza que nosotros tenemos, riqueza cultural que podríamos tener, digamos, del Ecuador, nosotros aquí como tal, del Ecuador, de la parte del Putumayo,
¿sí? Con respecto a todas las creencias indígenas que se tienen, ¿sí? A la toma de remedio, por ejemplo, a los símbolos de los animales, y también, por ejemplo, en la parte del piedemonte costero con la costa, ¿sí? La costa pacífica, en la parte del ejido y de la sierra de allá también, ¿no? Hace parte de la sierra pacífica también, pues teniendo en cuenta cómo ocurrió la parte del cimarronaje en ese territorio. Entonces ustedes podrían acoger todas las riquezas que nosotros tenemos culturalmente de la sierra, de la costa, de incluso de otro país que es el Ecuador, ¿listo? Como por ejemplo en el Diviso, que ustedes tienen pues ya una vía que conecta directamente con el Ecuador, ¿cierto? Entonces miren cómo esa riqueza cultural y cómo todo este conocimiento se puede abarcar, se puede acoger para también relacionarlo con su trabajo, con su proyecto. ¿Listo? Y también se podría investigar un poco de como tal, de toda esta geografía de la crítica. Geografía crítica, pongámosle. ¿Listo? Entonces, miren, todo esto nosotros podríamos ya revisarlo, irlo relacionando para la construcción de este primer concepto del marco teórico y conceptual que se llama territorialidad. ¿Listo? Ese es como el que me parece que es como el más significativo o el que más podría desglosarse desde allí, ¿sí? Porque todos pertenecemos a un territorio distinto, ¿sí? A un territorio que tiene su cultura, un territorio autóctono, un territorio que es riquísimo multiculturalmente. Entonces, de todo eso podríamos hablar con lo que respecta a este concepto. ¿Listo? Los dos otros conceptos, voy a poner aquí, los dos otros conceptos que tenemos se relacionan con el constructivismo, habíamos dicho. ¿Listo? Entonces, en ese constructivismo, pues ya sabemos, ¿no? Perdónenme un segundito. Listo. Entonces, ese constructivismo, pues el constructivismo pedagógico que nosotros estamos utilizando para nuestros proyectos, pues es una corriente, ¿no? Voy a poner aquí, es una corriente de aprendizaje. ¿Qué es lo que busca el constructivismo? Pues que los estudiantes y que también nosotros como docentes construyamos un conocimiento, pero desde los propios saberes, desde los propios presaberes, desde las experiencias que nos han acompañado desde muy pequeños. ¿Listo? Entonces, no se trata de la memorización, no se trata de la repetición, sino que se trata es justamente de construir. Corriente de aprendizaje que construye conocimiento a partir de las experiencias propias. ¿Listo? Entonces, pues es lo que se diferencia del aprendizaje conductual nosotros que de pronto tuvimos, que era, bueno, repetir, escuchar, repetir, memorizar, ¿listo? Entonces, eso pues ya sabemos que pues para que haya un aprendizaje significativo, pues es como nulo, ¿no? Porque pues de qué nos sirve a nosotros memorizar qué es esto y repetirlo, si no vamos a saberlo aplicar, utilizar en cada experiencia de la vida que se presente. Entonces, justamente por eso se trabaja el constructivismo, porque ustedes han hecho
entrevistas, han hecho encuestas a sabedores, han hecho encuestas a docentes, han hecho encuestas a niños, entrevistas también a padres de familia. Entonces, a partir de ello es que nosotros estamos construyendo y diseñando también esas secuencias didácticas para aplicarlas, ¿cierto? Porque no es llegar y aplicar y ¿qué es la medicina tradicional? Diga qué es la manzanilla, diga qué es esto, sí, sino que más bien cómo es que nosotros podemos darle funcionalidad a esto, cómo podríamos evaluar a un estudiante que esté aprendiendo pues los usos de una de las plantas medicinales. ¿Listo? A partir de eso. Entonces, hay algunos teóricos que hablan sobre el constructivismo, que son Piaget, Vygotsky, el nombre de Vygotsky, el nombre de Vygotsky, ¿cómo es que es el nombre de Vygotsky? Lev. Lev Vygotsky. Y también tendremos a otro de los autores que es David Ausubel. David Ausubel. A ver cómo se escribe bien. Ausubel. Estos tres autores nosotros los podemos buscar, pues los podemos revisar y son quienes nos van a dar ese camino, esa orientación para que nosotros sustentemos pues nuestro proyecto desde ese método constructivista. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tenemos los dos conceptos que van a regir nuestro trabajo, ¿listo? Con la parte del constructivismo también, ustedes ya vieron pues durante toda su carrera que es cuando Piaget habla sobre ese método de construir, ¿no? De construir el conocimiento justamente partiendo de lo que los estudiantes ya conocen, ¿sí? Solamente que ya lo llevamos directamente pues al saber pedagógico, cómo es que nosotros nos encontramos por ese camino con el saber pedagógico, ¿listo? Porque los estudiantes, los sabedores, los padres de familias, los docentes, ya saben sus experiencias, ya conocen su territorio, ya conocen los mitos, ya conocen las leyendas porque las han escuchado de manera oral, ¿sí? Porque recordemos, eso se transmite de generación en generación. Con respecto a los sitios sagrados también, ya se sabe cuáles son los sitios sagrados, pero cómo es que nosotros llevamos toda esta parte de esos sitios al nivel pedagógico, cómo relacionamos, cómo enganchamos estas dos partes, ¿listo? Entonces ese marco teórico y ya la parte del tercer El tercer concepto que tendremos es referente a la naturaleza de su temática, ¿listo? Yo puse pues como ejemplo tradición oral, pero cada uno de ustedes pues ya sabrá cuál es su temática y cómo es que vamos a charlar de esto, ¿listo? Entonces verán chicos, no sé si hay alguna pregunta con respecto de esto o si está entendido hasta el momento. ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, les pido pues que si hay algún aporte o alguna intervención, lo comenten, chicos, ¿sí? Lo comenten para ir aclarando, para que después no quedemos de pronto con alguna duda,
¿listo? Sin embargo, pues ustedes saben, en los horarios pues de atención podemos ya encaminarnos de manera particular y personalizada con sus proyectos, ¿listo? Entonces, a cada uno de los grupos voy a enviarles un material relacionado con su naturaleza de su tema, ¿sí? Con la naturaleza de su tema para que lo revisemos, porque pues son 11 trabajos, entonces son 11 temáticas distintas. Pero estos dos conceptos, con respecto al constructivismo y con respecto a la territorialidad, la vamos a trabajar desde estos aspectos. ¿Listo? Si ustedes tienen otros teóricos y pueden investigar otras posibilidades, está muy bien, ¿sí? Pero la idea es que los conceptos que se van a trabajar sean estos: territorialidad, constructivismo y su temática. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, ninguna pregunta, todo está clarísimo. Verán, ustedes ya tienen ese trabajo, ¿sí? Ustedes. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Hola, John, John buenas Vázquez, ¿me tardes. escucha? ¿Cómo está? Sí, sí le escucho. ¿Cómo está? Profe, Usted menciona sobre la vaina de marco contextual, sobre la vaina de territorialidad, constructismo y el otro, ¿cuál es? El otro, John, ¿me recuerda cómo es el nombre de su trabajo? El nombre de mi trabajo es fortalecimiento del patrimonio oral del Pacífico nariñense. Patrimonio En oral. pocas palabras, Ajá. Tradición oral. casi la misma tradición oral a través de la Es la décima misma. cimarrona. Eso, Ajá. con las décimas cimarronas, listo. Entonces, por ejemplo, John, a ti yo te voy a enviar un material que hable justamente de esa parte y si tú puedes, pues, investigar también qué nos podría ayudar. Por ejemplo, hay un libro bien chévere que siempre lo recomienda, me acuerdo el profe Jaime, que se llama Chango el Gran Putas, ¿sí? Con ese libro usted tendría, o sea, para hacer toda la parte de la tradición oral de su trabajo. ¿Listo? Entonces, sus temas son, bueno, la territorialidad, el constructivismo y el patrimonio oral del Pacífico. Entonces, por ejemplo, con ese libro ya usted tendría pues para realizar ese trabajo. Voy a enviárselo, ¿listo? Voy a enviarle a cada uno pues alguna bibliografía que pues yo encuentre. Sin embargo, pues ustedes ya han realizado esa investigación, ¿no? Con las fuentes primarias que ya hicieron. Entonces, con eso ya realizamos ese marco teórico y conceptual. El contextual, esa parte, recuerden, contextual tiene el macrocontexto y microcontexto. Y marco teórico y conceptual tiene territorialidad, tiene constructivismo y, bueno, en este caso, tradición oral, pero ya cada uno pues tiene su temática. ¿Listo? ¿Sí está claro, John? Sí, tutora, sí está ahí, ya la tengo más clara y ahí ya Listo. voy a enfocar más en eso, ¿vale? Perfecto, vale, John. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? de mi parte no, profe, me quedó súper claro. Solo Ay, necesitaba poder seguir avanzando. Muchas gracias. listo, Jonathan, con muchísimo gusto y pues con muchísimo gusto para todos. Entonces, vamos avanzando, chicos, y en la próxima semana, por favor, entreguemos el avance que ya tengamos de los 2 primeros capítulos. ¿Listo? Por ahí entre el miércoles 23 y el viernes, esperemos que ya nosotros hayamos finalizado esa parte porque nos falta la parte de la metodología. ¿Listo? Les iba a preguntar, ¿es posible que nos reunamos con ustedes el día sábado en la mañana para explicarle un poquito la metodología? Eso es mucho más, eso sí es un poquito mucho más fácil, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes pudieran, aprovechando de que este fin de semana no tenemos encuentro, podríamos vernos el sábado un ratico para explicar la metodología y poder avanzar también con esa parte. Ustedes dirán. De mi parte sí, profe. El problema es que aquí a veces en la mañana no amanece internet, pero si amanece internet yo con mucho gusto me conectaría. Ah, carambas. Bueno. No, pero profe, estos días ha estado amaneciendo. Entonces, ¿Sí? confiemos que sí.
Bueno, podría ser por ahí a las 10 o 11 de la mañana para que nos reunamos un momento, no sería tanto, yo creería que en una media horita logramos avanzar con esa metodología y ya tendríamos lista esa parte, ¿vale? ¿Les parece? Listo. ¿Están de acuerdo los demás? Gracias, Jonathan. ¿Los demás qué dicen? Profe, le quería pedir un favor. Dame un momentico, Jonathan. Hola, Angie, ¿cómo está? Buenas tardes, cuénteme. Bien, profe. Yo el día sábado no me puedo conectar porque voy a estar en la comunidad en una minga. Ah, bueno, entiendo. Entonces, de pronto voy a hablar con la compañera Carla para que ella se conecte. Bueno, listo, Angie. Sí, desde que esté una representante del curso, del grupo, sería muy bueno. Igual yo lo voy a grabar y ustedes lo revisan, ¿vale? Como les digo, esa parte de la metodología sí es mucho más cortica. La idea ahorita es que construyamos ese marco teórico y conceptual. José Preciado. Sí, yo estoy de acuerdo también para el Bueno, sábado de listo. la mañana. Listo, José. Entonces, de una vez les voy a crear ese enlace podría ser por ahí a las 11 para que nos coja a nosotros también, pues a todos les dé buena energía y conectividad sobre todo, ¿vale? Profe, de mi parte, lo que pasa es que el sábado tengo un encuentro acá con el Ministerio de Cultura y las TIC, por acá donde yo vivo. Ya. Si en caso termino temprano, pues me conecto Bueno, aprovechar ese espacio. Pues, ¿listo? listo, John. Si no, como les digo, yo lo dejo grabadito para que ustedes puedan avanzar. ¿Listo? Entonces, no, pues no siendo más, queridos y queridas, avancemos en todo lo que podamos, aprovechemos el tiempo, lo que más podamos para poder terminar esta primera parte, que son los 3 primeros capítulos hasta finales de octubre. ¿Listo? Diana, cuéntame. Profe, yo no voy a poder estar, pero como se dijo que iba a estar grabada, entonces Sí, para poder trabajar con ya. el proyecto, igual ya hemos avanzado, Qué pues bueno, con qué bueno. objetivos generales y objetivos específicos ya hemos logrado Perfecto, avanzar en listo. esa parte, y con el marco conceptual y el marco teórico, de acuerdo a las recomendaciones que usted nos acabó de enseñar, pues ya uno tiene como más claro todo lo que vamos a realizar, y muchas gracias, profe. Listo, con muchísimo gusto. Listo, Diana, me alegro pues que ya todos hayamos avanzado en esa parte. Listo. Entonces ya nos vemos pues el sábado si estamos bien. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Ahora.